Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un placer y un gozo poder llegar cada sábado con la voluntad del Señor para poder continuar desarrollando estos temas que consideramos son muy importantes para la iglesia del hoy. En este ciclo de webinar nosotros venimos desarrollando diferentes puntos, diferentes temas con diferentes hermanos que nos permiten poder tener un conocimiento y poder luego profundizar más. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema masculinidad bíblica y lo estará impartiendo el pastor Roberto Espinosa, a quien le voy a dar parte para que pueda desarrollar este tema. Adelante, hermano. Muchas gracias, Giancarlos. Gracias a todos, hermanos, por esta oportunidad también. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Reciban todos un abrazo grande. Que el Señor bendiga sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes este tema tan pertinente sobre lo que es la masculinidad bíblica. Y realmente es necesario hacer énfasis en la palabra bíblica, porque si hemos de entender realmente cómo hemos sido constituidos, nuestro propósito, la razón de nuestra existencia, tenemos que ir a las Escrituras. Aún en nuestro, como Dios nos ha formado y constituido, el tema de la masculinidad es un tema que no se entiende muy bien en el mundo en el que vivimos. Muchos hombres, como en la sociedad, realmente interpretan la masculinidad a la luz de muchas cosas que son contrarias y erróneas. Por lo tanto, hacemos bien a abrir las escrituras y considerar ese tema a la luz de las escrituras. Muchos interpretan la masculinidad a la luz de las películas, por ejemplo, las películas del viejo este, como las llaman. Otros lo hacen en el contexto de su hogar o lo que vivieron históricamente, su abuelo, sus padres. Otros lo hacen en un contexto de la sociedad, ¿verdad? Donde ven a un hombre bravo, ¿verdad? Una persona que presenta o manifiesta a un tipo de masculinidad que tiende a ser machista, es un extremo realmente. Creo que es necesario que vayamos a las escrituras directamente y por eso considero textos como el texto donde David habla con su hijo Salomón, justamente cuando él está pronto a ser llevado al trono, donde él va a gobernar, a dirigir allí en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 1. Y es algo fascinante lo que David aconseja a su hijo en este texto. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esas son las palabras que le dice David a su hijo Salomón. Son palabras muy fuertes y muy contundentes. Evidentemente, la expresión es que David había avanzado ya en su edad y estaba pronto por partir, por morir, y por lo tanto entonces el consejo que le da a su hijo es que se esfuerce. Es un consejo muy útil y común dentro de lo que es un llamado al servicio al Señor, un llamado a dirigir un pueblo, un llamado como las palabras que Dios le da también a, a Josué. En este caso es un énfasis, sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Ese es el reto que nosotros necesitamos en este tiempo. Ese es el reto que los hombres necesitan entender. La masculinidad es un mandato bíblico, es un llamado a los varones a ser esforzados y a ser hombres. Ahora es algo que realmente en cuanto a terminología varía, ¿verdad? Ahora estamos hablando de no solo masculinidad frágil, sino que hay una tendencia ahora a rebajar la perspectiva bíblica de la masculinidad, de tal manera que la definición o la expresión de masculinidad se halla en los labios de aquellos que viven bajo ideologías y no necesariamente bajo principios escriturales. Por eso, precisamente es el apóstol Pablo que también menciona esto allá en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 14. Y en la iglesia a la que Pablo escribe a los Corintios, por buenas ocasiones hubo circunstancias en las cuales las tensiones, el pecado, quiso tomar parte en la iglesia. Y aquí está el reto que él le hace a los varones. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 14, él les dice, estén alertas. Luego les dice, permanezcan firmes en la fe. Y luego usa este término, pórtense varonilmente, sean fuertes. Y concluye con estas palabras,
todas sus cosas sean hechas con amor. Interesante ver que en un mismo verso, en una misma expresión, se hallen cada una de estas palabras. Estar alertas es un llamado a estar vigilantes. Permanezcan firmes en la fe es un llamado a estar constantemente viviendo y cimentando su vida en las Escrituras. Pero luego usa este término, hablando del comportamiento, que vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que es el carácter. Dice, pórtense varonilmente. Esto involucra el ser fuertes, pero también involucra, consecuentemente, que las cosas que hacemos, cualquiera sea, todas nuestras cosas, sean hechas con amor. Por lo tanto, entonces, vemos que en las Escrituras ya hay un llamado desde el principio, desde el Génesis, que nos vamos a acercar ahora, a lo que es la masculinidad bíblica. Es un mandato según las Escrituras. No podemos rehuir al llamado o al mandato que Dios nos ha dado en las Escrituras a los hombres. Y quiero que lo entendamos a la luz del Génesis, que realmente es los 3 primeros capítulos, es el comienzo de todo. Y podemos encontrar nuestra teología, nuestro entendimiento acerca de la verdad directamente allí en el Génesis. Así que si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que nos acompañes allí a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27 específicamente, y vemos lo que Dios dice, lo que Dios enseña aquí específicamente de cómo formó, cómo constituyó al hombre. Dice el texto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón, y hembra los creó. Ahora, prestemos atención a lo que el texto dice. Aquí es el Señor hablando precisamente por medio de su palabra. Saben, la Biblia afirma que los hombres y las mujeres están hechos igualmente a imagen de Dios. Esto es lo que ese texto nos enseña. Precisamente, por tanto, comparten igual tanto valor, estimación, importancia y dignidad. Imagínense, debemos considerar claramente que cuando Dios creó al hombre, pues creó al hombre y a la mujer en este campo, en este mundo en el que vivimos, iguales en un sentido. No hay superioridad ni inferioridad en ese sentido. Lo que observamos es que fuimos creados todos a imagen de Dios. Y obviamente, ¿cuáles son aquellas cosas de las que más se manifiesta esta igualdad, por así decirlo? Es en el valor que tenemos, es un valor inherente. Dios nos ha dado ese valor, en la estimación de la vida que Dios nos ha dado, en importancia y en dignidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender también no solo en qué cosas nos parecemos entre hombres y mujeres de nuestra Constitución, sino también en qué cosas nos podemos distinguir. Por eso, sin embargo, aunque poseen una igualdad de esencia, en Génesis capítulo 2 vemos que hay una distinción en cuanto al rol. Y ese es un tema muy, muy importante. El tema de lo que son el rol del hombre y el rol de la mujer. En cuanto a su esencia, como Dios los constituyó, son iguales. Pero hay una distinción muy importante en cuanto al rol. Y como vemos en Génesis capítulo 3, la diferencia en el rol no son el resultado pecaminoso de la caída, ni son esas cosas, estas diferencias, tampoco son borradas en la redención, como podemos observar después en el Nuevo Testamento y en otros textos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de estas diferencias no se ven manifestadas después de la caída, sino que ya estaban establecidas y Dios las va manifestando, mostrando en el desarrollo de las responsabilidades que le da a Adán en el Génesis, de esas responsabilidades particulares de labrar, de producir, de trabajar, de cuidar, de guiar. Entonces, Dios le da responsabilidades al hombre que son netamente para él, que hablan de su rol, y a su vez también, en este caso, manifiesta en la constitución de lo que es una mujer estas responsabilidades hacia ella. Por lo tanto, vamos a observar algunos textos aquí también, pero quiero que tengamos en cuenta el quién somos, el dónde fuimos colocados y a su vez lo que hemos llamado a ser, o sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Miren, somos criaturas espirituales. El libro de Génesis dice que Dios sopló aliento de vida en nosotros. Somos criaturas espirituales, nos distinguimos, hay una diferencia entre todas las demás criaturas en la tierra. Hablando de la humanidad, somos personas que llevan el aliento de vida en nosotros. Tenemos al Espíritu en nosotros. Pero también en cuanto al lugar, es interesantísimo ver que en el huerto del Edén es donde fuimos nosotros colocados, en Adán. Eso lo enseña Génesis capítulo 2, verso 8. O sea, el hombre fue colocado en ese lugar, fue creado a partir de
lo que sería la tierra o el polvo de la tierra, la superficie terrestre, pero fue colocado en un lugar. Dios lo colocó allí, en el mundo de las relaciones, en el mundo de los deberes factuales, a fin de que adquiera y muestre allí su identidad dada por Dios. Pero no solamente esto es quién somos y dónde fuimos colocados, sino que enfáticamente el llamado nuestro es a ser señores y a ser siervos. Eso es lo que precisamente quiero que consideremos en esta mañana juntos. Mira, Dios le dice a Adán y a Eva estas palabras en Génesis capítulo 1, verso 28. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Precisamente cada uno de estos términos, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, involucra el ser señores y ser siervos, el ser corregentes de Dios aquí en la tierra o representantes de Él. Por eso dice señores, hay una autoridad delegada de parte de Dios. No hay, como vemos a veces en ciertas documentales, ¿no? No es que el león sea el rey de la selva. Dios ha colocado al hombre en el mundo para gobernarlo. Lamentablemente, obviamente, el pecado lo afectó todo, pero inicialmente y aún ahora sigue sosteniéndose este principio. Dios Dios llama al hombre, mejor dicho, a ser fecundo, a multiplicarse y a llenar la tierra. Por eso aquí empezamos a ver el qué de la masculinidad bíblica. Esto es, que Adán fue puesto en el huerto para ser su señor y siervo. Él debía dirigir, gobernar, servir y trabajar en ese lugar. Por eso Adán debía traer gloria a Dios al dedicarse a producir el fruto de Dios, a dedicarse a trabajar en la tierra que Dios lo había colocado, comenzando en el huerto y a partir de allí extendiéndose a toda la creación. Las palabras de Génesis 1:28 dicen específicamente, sojuzgar la tierra, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Notan aquí, obviamente, el énfasis de esa autoridad o esa responsabilidad de señorear, de sojuzgar, de gobernar la tierra. No lo hace, obviamente, con una autoridad propia el hombre, sino que lo hace por una delegación de parte de Dios. Por eso son deberes factuales, porque Dios le ha llamado a cumplir con estos deberes y lo ha dotado para poder lograrlo. Vuelvo a repetir el texto, dice, sojuzgad la tierra, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. De allí que, aunque nos sea extraño ver cómo esto puede llegar a suceder ahora, en algunos casos sucede, cuando vemos el relato de la creación y cómo Dios le da responsabilidades como nombrar, por ejemplo, a todos los animales se sujetaban al hombre. Este es el llamado particular de la humanidad entera, obviamente, tanto a hombres como mujeres, pero especialmente de los hombres. Cuando hablamos de gobernar, pues Dios le ha dotado al hombre y a la mujer de ese gobierno sobre esta tierra. Pero cuando hablamos de ser señores, de ser líderes, de guiar, Dios le ha dado esta responsabilidad de manera especial al hombre. Por eso Dios puso a Adán en una función de liderazgo para con Eva, precisamente refiriéndose a ella como la ayuda idónea de Adán, según Génesis 2:18 y una vez más en el versículo 20. Entonces, este término es tan enriquecedor, hablando de ayuda idónea, tiene que ver con un término que nosotros podemos emplear ahora, porque hay diferentes posturas, hay perspectivas que presentan el hecho de que el egalitarianismo o el igualitarianismo es lo que debe gobernar la esfera en la que vivimos, donde todos somos iguales, y toman muchas de las veces textos como Gálatas y dicen porque ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, y comienza a relatar allí de lo que ahora somos en Cristo. Pero la referencia es nuestra identidad en Cristo dentro de la redención que Dios ha logrado para nosotros. No es que unos son más salvos que otros, más bien es que en Él, por su gracia, somos iguales, somos hermanos, somos redimidos. Pero no necesariamente las Escrituras hablan de igualitarianismo como si este fuera presentado en el Génesis. Estamos observando aquí que Dios le dio al hombre responsabilidades y específicamente para su rol. Lo que nosotros creemos, según el término que se halla aquí, ayuda idónea o ayuda ideal, vamos a ver más adelante esto, es el complementarianismo, donde los dos se complementan. No necesariamente se completan, en cierta manera sucede eso en contextos como el matrimonio, pero no necesariamente a la perfección, puesto que fuimos creados para Dios y estaremos completos solamente en Él. Cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de complemento. Se complementan mutuamente. Por esto Dios hizo a la mujer para Adán, y fue Adán quien le puso nombre a la mujer, así como había nombrado a todas las demás criaturas
porque Adán era el señor del huerto. Él estaba sirviendo en el huerto y representando al Señor su Dios en ese lugar, quien es sobre todo. Por lo tanto, Adán no debía dedicarse a la búsqueda interminable de su identidad masculina en cualquier otro lugar, sino que debía ser el Señor y protector del mundo creado por Dios, dándole gloria al Creador, mientras obviamente intentaba reflejar la imagen de Dios con fidelidad y servicial, ¿no? En donde se hallaba. Pero teniendo estas cosas en mente, permítanme compartir con ustedes, en primer lugar, dos cosas quiero mencionar, obviamente hay algunos temas particulares que voy a ir mencionando, pero dos cosas importantes o principales. La primera es la masculinidad bíblica, su fundamento. Veamos el fundamento de la masculinidad bíblica, según Génesis capítulo 2, versículos 15 al 24. Y observemos en este texto cómo hallamos este fundamento en cuanto a lo que es la masculinidad bíblica. Mira lo que dice el texto, versículos 15 al 24 de Génesis capítulo 2. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que, y escúcheme esto, lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Notas? Luego dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Obviamente todo el texto relata la circunstancia, el momento, el reto de parte de Dios al hombre para que pueda él llegar también al punto donde se da cuenta de que no hay otra cosa que pueda complementarlo, no hay otro ser en este mundo que pueda complementarlo que no sea de su propia esencia, naturaleza. Y entonces después de probarlo, de mostrarle conscientemente esta necesidad, evidentemente lo que hace es ser el primer, hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Y toma esta costilla y a partir de esta costilla, que es de parte del cuerpo del hombre, forma una mujer. Evidentemente, aún en la formación, en la constitución, vemos como aquí hay también una distinción, ¿no es cierto? Aunque los dos hemos sido tomados del polvo de la tierra, precisamente el hombre fue tomado del polvo de la tierra, pero la mujer fue creada a partir de lo que ya había, la humanidad que ya existía, el varón. Ahora, hay dos palabras claves en todo este relato que acabo de leer que son fundamentales, y esto es la responsabilidad que Dios le dio al hombre allí al principio. Dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Estas dos palabras pueden ser observadas de diferentes maneras, pero siempre llegan al mismo cauce. Tiene que ver con el hecho de que la masculinidad implica tanto autoridad como responsabilidad. Tiene que ver con términos como cultivar y a su vez guardar. Ahora, ¿de dónde sacamos esa idea de autoridad y responsabilidad? Alguien puede decir, pero estamos diciendo que el texto significa que esto tiene el hombre, aunque la palabra no se menciona como autoridad, la responsabilidad que se le delega al hombre aquí manifiesta esa autoridad. Por ejemplo, aquí notamos que el hombre, en cuanto a como criatura, es el primero en ser creado como criatura. Y entonces tiene un lugar prominente dentro de la creación. Evidentemente, en comparación con todas las cosas creadas, eran buenas, pero cuando hablamos de Adán, él era bueno en gran manera y es la cúspide de la creación. En cierta manera podemos decir que Adán era el primogénito en ese sentido, el primero en ser creado y tenía un punto de preeminencia en la creación. Ahora, quiero que sepan que la palabra primogénito no siempre significa el primero en nacer, sino el que tiene preeminencia. Precisamente es un texto que se halla en Colosenses 1:15, donde se hace referencia a Cristo como el primogénito de toda la creación.
Y muchos, evidentemente, de contextos no ortodoxos, cristianos, hacen referencia al hecho de que ese texto dice que Jesús es el primero en ser creado, cuando la realidad es que el texto en el original no presenta este principio, sino más bien cómo es que Él es principal, cómo es que Él tiene un lugar principal por sobre toda la creación. Bueno, en cuanto al lugar, Dios le dio un lugar así a Adán en la creación. Evidentemente, la Biblia nos enseña que ese término implica autoridad. Ahora, en segundo lugar, por esto notaron ejemplos como Jacob y Esaú, que uno nació primero, pero la primogenitura fue dado al otro en cuanto a autoridad en ese sentido. Pero también cuando pensamos en autoridad y responsabilidad, vemos que el Señor trajo todas las aves y los animales al hombre, de modo que ellos respondieron a Adán y él específicamente fue el encargado de nombrarlos. Eso involucra no solo el hecho de que Dios encaminara a todas esas criaturas hacia Adán, sino que él gobernara sobre ellas y fuera el que coloca estos nombres también y los va dirigiendo. Así que esto implica la autoridad de señorío, de señorear. Pero también esto nos muestra algo más, este maravilloso hecho de que Dios crea a la mujer, la maravillosa mujer creada por Dios, sería llamada, y mire estos términos, en diferentes versiones encontramos complemento, en la Biblia, por ejemplo, en NBI encontramos ayuda idónea o ayuda ideal en otra versión, y en este contexto siempre es para Adán. Y a Adán se le daría la autoridad de llamarla Eva. Él no solo nombró a las demás criaturas, sino que en consecuencia, cuando Dios provee de esta ayuda, de este complemento, Él es responsable de llamarla, ¿sí? De darle un nombre. Esto manifiesta también su autoridad. Y esto sería desafiado, obviamente, lo podemos evidenciar tristemente, pero sería terriblemente desafiado en Génesis 3, ya que vemos aquí a Satanás que él salta el liderazgo que ha sido colocado sobre Adán, o sea, pasa por alto en la relación con la esperanza de poder seducir a Eva. En lugar de ir y tentar a Adán, que tenía los principios, pues va y pasa por su liderazgo y va a Eva directamente, y así ella pudiera influenciar a Adán a desobedecer, invirtiendo el orden creado por Dios. Entonces, estas cosas ponen en manifiesto este tema que es la autoridad. Pero también, luego de todo esto, Dios, en primer lugar, cuando ya vemos la caída, la desobediencia, precisamente Dios responsabiliza a Adán por lo que sucedió allí en el huerto, enfatizando más su liderazgo y autoridad. O sea, lo que encontramos aquí es que cuando llega la circunstancia, es confrontado el hombre, es avergonzado por causa de su pecado, y entonces Dios los llama, ¿no es cierto? Lo que vemos aquí es que Dios responsabiliza a Adán, porque él era responsable de estas cosas. Vemos aquí entonces evidenciado tanto su autoridad como su responsabilidad. Él era el que tenía que velar por estas cosas. Él no le echa la culpa a Eva por haber comido del fruto, porque le había instruido y guiado a Adán en eso. Era Adán responsable de poder instruir estas cosas en su hogar, a su esposa. Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Dónde ejercen los hombres esta autoridad y responsabilidad? Había mencionado eso al principio. Cuando vemos el don de Génesis 2:15, nos dice claramente que Adán las ejerció en el huerto del Edén. Aunque tú y yo no podemos necesariamente encontrar este huerto ahora, evidentemente por el relato bíblico y por la morada de Dios en ese lugar de manera especial, la pregunta para nosotros entonces es, ¿y cuál es el huerto para nosotros? ¿Cuál es ese lugar al cual nosotros debemos dirigirnos para ejercer nuestra autoridad y responsabilidad? Evidentemente, ahora, por ese tiempo, es el mundo en el que vivimos. Sea cual sea la esfera en la que Dios haya puesto al hombre, sea en el contexto de su iglesia local, sea en el contexto de su familia, sea en el campo de su vecindario o en su lugar de trabajo, el hombre es responsable de estas dos cosas, valga la redundancia, autoridad y responsabilidad. Ese es el huerto en el cual nosotros somos llamados a cultivar y también a lo que es cuidar. Estas dos palabras son tremendamente importantes y las voy a mencionar después para que vean de dónde es tomado. Obviamente al principio se menciona esto, ¿no? Pero una pregunta más, ¿y cómo deben ejercer los hombres esta autoridad o este cultivar y cuidar esta autoridad y esta responsabilidad? Bueno, primero debemos trabajar y guardar o vigilar. ¿Pero qué significa eso? Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, guardar o vigilar.
¿Qué significa? Bueno, primero trabajar significa dedicarnos a cultivar, nutrir, a crecer y cuidar. Esto tiene que ver con proteger y preservar. Estas cosas son términos que debemos tener en cuenta y comenzar a asociarlos en nuestro pensamiento y a ser más aún conscientes de ellos. Hay ciertas cosas que los hombres hacen por naturaleza porque Dios los ha dotado de esta capacidad. En cuanto a, por ejemplo, cuidar, brevemente los hombres tenemos la tendencia, porque Dios nos creó así, de cuando vamos por la calle, siempre nosotros colocarnos del lado donde pasan los autos, del lado donde estamos del carro. Le dejamos a nuestra esposa que esté de nuestro lado derecho o el punto en el que nos encontremos para protegerla, o nuestros hijos, tratamos de tenerlos cerca a nosotros. Vemos esto evidenciado en más de una manera. En cuanto a trabajar, igual, es un sentido de responsabilidad que Dios nos ha dado. Aunque el pecado lo puede afectar todo, aún así todavía queda en la gracia común de nuestro Dios, en los seres humanos, los hombres en particular, un sentido de responsabilidad de proveer, de cultivar, de traer sustento. No solo cosas, sino personas en ese sentido. No solo cuidamos cosas, sino personas. La masculinidad no comienza y termina cuando un chico ficha al entrar y salir del trabajo, ¿no es cierto? Entré y salí del trabajo, esto significa que soy hombre. Implica toda la relación en la masculinidad. Lo que significa que esto se aplica tanto al hombre soltero como a casados. No es solamente, lamentablemente vemos que en la sociedad se hace referencia al hecho, ¿no?, de que los hombres casados son realmente, se han realizado como hombres, ¿no es cierto? Y los solteros están en proceso. No es así. La masculinidad implica tanto a hombres solteros como casados. Y los hombres en el hogar, como esposos y como padres, son responsables de forjar en sus hijos varones una masculinidad bíblica y guiar a sus hijas, a su esposa, a entender y a ser cuidadas, provistas, protegidas y aprender ellas a seguir. Por eso la imagen del hombre en Génesis es la de un líder siervo. Me encanta ese término, un líder siervo. La palabra líder en la sociedad es un término muy abierto, dedicado a otras cosas, pero la palabra líder en las escrituras no puede ser separada de la palabra siervo. Es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Él dice que vino a este mundo no necesariamente a ser servido, sino que él precisamente hace énfasis, sino a servir. Y ahí se ve ejemplificado su liderazgo en su mejor y mayor servicio. Esto es bajo la autoridad de Dios, cumpliendo su mandato de trabajar y de guardar todo lo que se le confía. Por eso estos dos términos tan importantes, cultivar y cuidar. Y quiero animarlos a todos, aquí hago un pequeño paréntesis, pero quiero animarlos a que puedan considerar, conseguir este libro que tengo aquí en mi mano, se llama El mandato masculino, un llamado de Dios para los hombres, de Richard Phillips. Es tremendamente útil para ayudarnos a entender más ese tema. Hay buenos recursos sobre el tema de lo que es la masculinidad. No hay tantos, me he dado cuenta, como en el contexto de la feminidad. Y creo que necesitamos seguir produciendo más recursos sobre este tema. Hay otro libro que voy a recomendar después, pero por ahora menciono este. ¿Por qué tener en cuenta estas cosas? Porque el término cultivar y cuidar precisamente lo encontré en ese libro y me llamó mucho la atención en su desarrollo. Por ejemplo, la palabra cultivar involucra trabajar para hacer crecer las cosas. Trabajar para hacer crecer las cosas, ¿no es cierto? Y no es solamente el hecho de trabajar en el área laboral. Hay mucho trabajo que hacer aparte de lo que es el trabajo común y corriente que tenemos para sustentar nuestro hogar. Podemos trabajar en cuanto al desarrollo y el orden de nuestras finanzas, trabajar en el carácter de nuestros hijos, trabajar en el entorno de nuestro hogar a través de altares familiares. Esto involucra que debemos ver el trabajo en términos de, miren estos términos, nutrir, cultivar obviamente, atender, edificar, guiar y gobernar. Esto involucra la palabra cultivar, es muy enriquecedora, pero también la palabra cuidar, que tiene que ver con ese trabajo de guardar, de proteger, es proteger, sostener el progreso de lo ya obtenido. Si hemos de lograr hacer que algo crezca, mantener ese crecimiento o seguir sosteniéndolo es la forma en la que cuidamos eso, logramos sostener ese progreso. E implica salvar, implica vigilar, atender y mantener, darle mantenimiento, ¿verdad? Así que Dios nos llama a llevar a su imagen, o sea, llevar su imagen en el mundo real, en este huerto que ha sido corrompido por el pecado, pero que está siendo redimido por el poder de la gracia de Dios en Cristo. Él nos llama a hacer esto siendo líderes y siervos en la causa suprema de mostrar la gloria de Dios mismo y producir el fruto del amor de Dios a través de las relaciones genuinas.
Este es el mandato a los hombres, específicamente, ser hombres espirituales, colocados en relaciones reales y definidas por Dios, como señores y siervos sometidos a Él para llevar el fruto de Dios al servir y liderar. Ese es el mandato que tenemos. Así que este vendría a ser de alguna manera el fundamento de esta masculinidad bíblica, la cual tú y yo debemos abrazar y atender acorde a las Escrituras. No dejar que otra cosa defina nuestro tipo de masculinidad, ni defina ciertos tipos de masculinidad, sino que la Biblia sea el fundamento bajo el cual nosotros entendemos. Y déjame decirte que el ejemplo más importante que hallamos en las Escrituras y que impacta nuestra vida es Cristo mismo. Cristo mismo es el mayor y máximo ejemplo de masculinidad. Vemos a Cristo manifestar algo que va al extremo y nos enseña a nosotros a que ese es el lugar que nos corresponde. Un ejemplo evidente es el amor de Cristo y el sacrificio de Cristo. Estos dos términos tienen que ver con el ejemplo que Él nos da sobre la masculinidad. Piensa en el amor de Cristo como alguien que amando da su vida, como alguien que amando está dispuesto a ir a la cruz. Como dice Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio y se sintió a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. ¿Qué involucra esto? Que por amor Él está dispuesto a cultivar, Él está dispuesto a guardar, Él está dispuesto a trabajar y a edificar. ¿Qué involucra esto en mi vida y en la tuya? Que vemos su ejemplo y entonces de nuestro hogar amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a las personas que están en la calle, amamos a nuestros hermanos en la congregación, amamos a las personas que están en nuestro trabajo. Y la manera en la que los amamos es cultivando y edificando o trabajando en sus vidas, guardando y protegiendo. Un ejemplo de esto, y quiero llegar con esto a un segundo punto que voy a desarrollar aquí, a la aplicación de esta masculinidad, pero un ejemplo de esto, y me sorprende mucho, yo lo veía en mi padre específicamente. Mi padre por varios años fue, bueno, varias décadas, fue policía aquí en nuestro país, en Ecuador. Y mientras él estaba en servicio activo, yo recuerdo una vez haber acompañado a mi padre a hacer unos trámites. Y entonces estábamos saliendo de un banco y en medio de esto notamos que sucedió algo. Yo era muy pequeño, tal vez estaba en mis 8 años, más o menos, no estoy muy seguro, pero me sorprendió la circunstancia. Vi a un hombre que estaba golpeando a su esposa. Realmente eso fue abrumador para mí. Nunca había visto eso en casa y por lo tanto entonces me sorprendió demasiado. Pero tan pronto sucedió esa circunstancia, mi padre me empujó hacia atrás y me dijo, quédate en la puerta y no dejes que mamá salga, porque mamá estaba ahí. Obviamente, ese era mi sentido de responsabilidad en ese momento. No podía dejar que mamá salga, era cuidarla y protegerla. Noté que mi padre me empoderó en ese momento, pero a su vez, lo que me llamó la atención es lo que hizo mi padre. Mi padre se acercó y sometió a este hombre, por el cuidado debido, obviamente conocía de esto al ser policía, y lo sujetó y le dijo, esto no es lo que hacen los hombres cuidan y protegen. Y lo sometió de tal manera que quedó inmóvil. Pero hasta esas alturas este hombre había sido tan violento que había lastimado a esta mujer en su rostro. Lo que más me llenó de tristeza es ver cómo, consecuentemente, bajo la cultura en la que vivimos aquí, esta mujer comenzó a defender a su esposo, en lugar de reconocer que había sido agravada. Y entonces, lamentablemente, vi el cuadro de la caída en una parte y el cuadro de el rol y la responsabilidad que le da al hombre en otra parte. Luego a mí mismo me observé años después en estas circunstancias, donde uno puede ver esta clase de agravios y actuar y proteger, porque Dios nos ha dotado de esta capacidad. Normalmente cuando vemos que algo está sucediendo, somos los hombres los que nos ponemos de pie. Pedimos a nuestra esposa que se ponga en otra zona, o nuestros hijos se salvaguarden en alguna parte y corremos a socorrer en lo que está sucediendo, está pasando. Algo me sucedió hace unos meses atrás, precisamente estaba por acá el pastor Jorge en ese tiempo. Habíamos terminado el culto y cuando volvíamos de la reunión, pude presenciar con mis ojos un accidente de tránsito. Y evidentemente, lo que sucedió automáticamente fue detenerme, dejar que el auto esté quieto acá, y mi esposa y mis hijos estén allí, el pastor también. De pronto me bajé y corrí hacia ese lugar. Sabía que estaba mal este hombre. Yo no sabía de dónde partió eso, pero creo que Dios realmente, en mi mente me refiero, pero creo que Dios realmente en su palabra ha dotado del hombre de un sentido de cuidado y de responsabilidad. Cuando llegué había muchas personas que estaban viendo lo sucedido, pero nadie hacía nada. Y juntos comenzamos a ayudarle a este hombre a poder salir. Se había lastimado mucho. En este caso, eso es un sentido común que Dios le ha dado al hombre. Y eso es una responsabilidad que tenemos en cuanto al rol que Dios nos ha dado. Pero quiero desarrollar esto con más detalle en cuanto a lo que es la masculinidad bíblica, su carácter. Hemos visto su fundamento, pero quiero que observemos su carácter ahora.
La Biblia define principalmente la masculinidad según el carácter. El carácter. ¿Saben? No según las habilidades masculinas en la parrilla o en la mecánica o en diferentes circunstancias donde estemos ocupados en algo, ¿verdad? Sino según el carácter. No es un estilo de vida machista, sino un carácter humilde, que toma iniciativas, que absorbe riesgos, que se sacrifica, que es responsable, que es generoso, protector, amoroso y que es como Cristo. El carácter no puede obtenerse siguiendo una fórmula simple. No, no sucede así, no se da de la noche a la mañana creando allí algún tipo de jarabe. No, 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 no. Solo viene por conocer la gracia de Jesús y ser instruido día tras día por su Espíritu a través de la palabra. Por eso, la escena de la masculinidad, según la Biblia, reside en un profundo compromiso de liderar, de sustentar y cuidar con generosidad a todos, en especial a las mujeres, adaptando estas acciones de manera adecuada a las diversas relaciones en las que los hombres se encuentran involucrados. Entonces, eso es como una presentación del carácter que debe haber en el corazón. La esencia específica de la masculinidad, según la Biblia, reside o yace en un profundo compromiso de liderar, sustentar y cuidar con generosidad a todas las personas, en especial a las mujeres. Y esto es adaptando estas acciones de liderar, sustentar y cuidar de manera adecuada a las diversas relaciones en las que los hombres se encuentran involucrados. Ahora, primero consideremos esta frase: profundo compromiso. Dios ha dotado de esto y ahí se ve la esencia mismo de esta masculinidad. Hay un profundo compromiso, o llámese de esta manera, un llamado al deber, un llamado al deber. La masculinidad bíblica es autoconsciente, es consciente, es un llamado al deber. Implica la actitud de un hombre hacia las mujeres, un llamado al deber, aun cuando en sus circunstancias no puede actuar regularmente en ese sentido de responsabilidad. Por ejemplo, aunque un hombre en su hogar como esposo es llamado de esta manera, tiene un compromiso profundo de proteger, de cuidar a su esposa y a sus hijos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un militar o un policía, que aunque se halla allí en la fuerza, ¿verdad? No necesariamente está cumpliendo esto de forma directa, cuidando a alguien o a alguna mujer en específico, pero está cumpliendo en términos generales esta responsabilidad de cuidar, de proteger a la sociedad en la que vive. Y es una gran mayordomía dada por Dios, por la cual Él hará responsable a los hombres. Pero responsables de qué en ese sentido? Cuando hablamos de compromiso profundo, estamos hablando de que vamos a entrar en el resto de la definición y empezar por los términos que he mencionado ahora. Por ejemplo, liderar. Esta palabra liderar es tan importante y entenderla a la luz de la Biblia es tan valioso. Podemos caer en el error del autoritarismo si no entendemos la palabra liderar. Pero si entendemos el término liderar según las Escrituras, esto siempre está totalmente en conexión con líder-siervo. Mira, en las Escrituras el hombre está llamado a dirigir. Dios dio a Adán órdenes con la expectativa de que él llevaría a Eva a obedecer y adorar a Dios. Luego, Dios estableció un patrón de liderazgo masculino a través de los diferentes hombres en el Antiguo Testamento, a partir de sacerdotes, también por medio de reyes, allí en Israel del Antiguo Testamento. Pero Jesús enseñó a sus discípulos a ejercer el liderazgo por medio del servicio. Mira esto, el marido es llamado a ser la cabeza de su mujer, según Efesios 5. Se dan cuenta la instrucción de Cristo, ya se va especificando mucho más y se detalla más cómo es para nosotros. El marido es llamado a ser cabeza de su mujer. A los hombres se les confía la autoridad del liderazgo en la iglesia. Esto podemos verlo en 1 Timoteo capítulo 2, 3, en 1 Corintios 11. Así que lo primero es lo primero. Ser hombre es recibir con agrado el manto o la responsabilidad del liderazgo. Es estar dispuestos a tomar esa responsabilidad y caminar en pos de un liderazgo que glorifica al Señor. Pero entonces, ¿cómo es un líder masculino? ¿Cómo es un líder masculino? ¿Es una persona que tiene una voz fuerte y una barba grande? No, no. Realmente, si tienes tu Biblia, puedes abrirla en 1 Timoteo capítulo 3 y puedes dedicar este día o varios días en la semana a meditar en cada pasaje de ese texto. Creo que aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, es tremendamente útil observar y ver qué tipo de rasgos son necesarios para los ancianos, para los pastores. Es lo que el texto dice. 1 Timoteo 3 habla de los requisitos para aquellos hombres que están siendo llamados o observados para el ministerio pastoral.
los hombres que dirigen en las iglesias locales. Estas cualidades no tienen que ver con el tamaño de los músculos de un hombre o la extensión de su currículum o la capacidad que tiene para arreglar cosas, mecánicas me refiero, sino con su carácter y su piedad. Ahora, ¿cómo es un líder masculino? Podemos ir a la Biblia y encontrar precisamente en 1 Timoteo capítulo 3 ese entorno, ese desarrollo. Y salvo por dos requisitos particulares que se hallan allí para los pastores, todos los demás requisitos son específicamente de carácter. Así que ese carácter o esa piedad se ve reflejada a través de líderes en la congregación, pero es el llamado a todo hombre en este mundo. Pablo escribe, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego empieza a describir estos requisitos o este carácter. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Evidentemente, lo que encontramos en este texto es cada uno de aquellos requisitos que, aunque en su inicio tiene que ver con requisitos para el ministerio pastoral, ¿cómo vamos a encontrar hombres que sean candidatos para el ministerio si no tienen este carácter? Y precisamente esta clase de carácter pone en evidencia que Dios está llamando también a hombres. No es solamente para ser pastor este carácter, es que este es el carácter que debe reflejar un hombre dentro de la iglesia local como líder, para que los hombres entiendan cuál es su llamado también. Por lo tanto, hacemos mucho bien al observar con detalle esto. Y algo que me agrada mucho, hay un libro de Tim Chalmers que se llama El carácter cristiano, donde se describe cada uno de estos principios. Ahora pensemos en por lo menos 4 cosas pensando en ese texto. La masculinidad bíblica no se expresa en la exigencia de ser servido, en ninguna manera, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de otros. Entonces, si tú y yo consideramos que la masculinidad bíblica es con cuánta fuerza podemos alzar nuestra voz para que hagan lo que nosotros mandamos, no creo que estamos expresando correctamente una masculinidad bíblica, pero sí se ve reflejado en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de otros. El hecho de estar allí, amando y sacrificándonos, dando de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas para el bien de otros. En segundo lugar, partimos también de esto, que la masculinidad bíblica no tiene que iniciar cada acción, pero obviamente siente la responsabilidad de proveer un patrón en general de esta iniciativa. Entonces, ¿a qué me refiero? Toma la iniciativa. La masculinidad bíblica toma la iniciativa. No es que siempre está en todas las cosas, ¿verdad? Hay momentos en los que permite que otros también desarrollen ideas o aporten con qué es lo que podemos hacer o no respecto a decisiones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, pero naturalmente la masculinidad bíblica toma la iniciativa, da el primer paso, es intencional, esa es la palabra. Realmente hay un problema grave en el mundo en el que vivimos y vemos mucho de lo que es la masculinidad pasiva. Es algo que está simplemente apagado, que justamente esta semana tenía una pareja aquí en mi oficina y mientras charlaba con ellos, me di cuenta de que ella estaba luchando en su corazón con el hecho de que él puede ejercer el rol de hombre, pero que ella había tomado el rol de él al tomar decisiones porque él era muy pasivo. Y evidentemente eso es un problema grave que tenemos. Nos volvemos pasivos, dejamos que otros tomen las decisiones, estamos allí, hacemos silencio. Realmente necesitamos ir aprendiendo más de cómo Dios nos llama a ser intencionales en la relación, no solo en el matrimonio, sino en las relaciones que tenemos con otras personas, en nuestra responsabilidad de tomar la iniciativa. Evidentemente, ¿no? Yo veía cómo esta esposa estaba luchando con eso, pero a su vez notaba cómo él no estaba luchando con eso. Ella quería que él ejerza su responsabilidad, pero no lo veía hacer. Y él no lo estaba haciendo. Entonces dedicamos tiempo a poder charlar y vamos a coordinar para poder seguir hablando de esto con esta pareja. Por eso precisamente podemos observar a Josué en ese campo y encontrar que él reta al pueblo de Israel y les llama a todos después de ya haber de alguna manera por lo menos establecido gran parte del pueblo en la conquista allá en Josué. En el capítulo 24, verso 15, el reto que Josué le da a los hombres o al pueblo de Israel en ese tiempo es ustedes elijan, tomen la iniciativa, ¿a quién quieren servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es intencionalidad, eso es dirección, eso es guía e instrucción.
Pero también en tercer lugar, hallamos que la masculinidad bíblica acepta la carga de la última palabra en los desacuerdos y decisiones, pero no presume usarla en todos los casos. A lo que me refiero es que está en los hombros del hombre tomar decisiones. Él puede escuchar, él puede tomar acuerdo en el hogar, con su cónyuge, con su familia, en el trabajo, con sus compañeros, pero evidentemente cuando hablamos de la masculinidad bíblica en cuanto a el liderazgo, entonces es el responsable de tomar las decisiones y es el responsable de asumir las consecuencias de esas decisiones. Eso es un tema que tiene que ver con nuestra masculinidad bíblica. Pero por último, debemos señalar que el llamado bíblico al liderazgo es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Es algo que debemos hacer énfasis porque muy poco se evidencia esto en el mundo en el que vivimos. El llamado bíblico al liderazgo es un llamado al arrepentimiento y a la humildad. ¿Por qué? Porque nuestro liderazgo es multiforme. Se ve evidenciado en la manera en la que instruimos a los que amamos y están alrededor nuestro. Si es en un hogar, el esposo o padre es llamado a modelar en el hogar cómo debemos arrepentirnos delante de Dios. No es llamado a ser una figura perfecta en el hogar. Es una persona que ha sido redimida si está en Cristo y si no, tiene que mirar a Cristo para encontrar esperanza. Pero él vive continuamente manifestando su arrepentimiento por aquellas decisiones que no tomó bien, por aquellos actos o palabras que tal vez no fueron de agrado para otros o para el Señor directamente, y con esto modela e instruye a su familia respecto a cómo debemos tratar el pecado en nuestras vidas, pero también a la humildad. Una persona que no está hablando más de sí mismo como de lo que Dios hace y está haciendo en medio nuestro y su palabra por sobre todo. Es un llamado a la humildad porque este liderazgo es bíblico. No es un liderazgo que tenga que ver con escalar, con avanzar por encima o a costilla de otras personas, sino con la responsabilidad última de edificar y fortalecer. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, para ser un líder, el hombre primero debe ser humilde y reconocer que no tiene la sabiduría, tampoco tiene la autoridad para dirigir. Dios es quien da a los hombres la autoridad y la sabiduría y luego nos equipa con su palabra y con su espíritu. Pero esto tiene que ver con liderar. El segundo término es sustentar. Tiene que ver con proveer. Pablo le dijo a Timoteo que aquel que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Allí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Allí encontramos una declaración, pero súper fuerte acerca de la necesidad del hombre de proveer para su familia. Sin embargo, no es una bondad de Dios dar a los hombres esta vocación, obviamente, porque al proveer para aquellos de quienes es responsable, el hombre refleja la provisión de Dios de todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Evidentemente, es una bondad de parte de Dios el dar a los hombres esta vocación. Por eso la comparación es extrema. Si alguien no provee como debe hacerlo, porque ha sido dotado de esta vocación, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Está muy lejos de ser un hombre, según las Escrituras, que guía y refleja una masculinidad bíblica. Por eso, el hombre refleja la provisión de Dios de todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. En tercer lugar, está no solo liderar y sustentar, sino también la palabra cuidar, cuidar. Y aquí vemos algo, pero muy, muy interesante en Ezequiel 34, versículos 4 al 6 del texto, es muy amplio, así que lo parafraseo. Cuando Dios condena a los líderes de Israel, llamándoles pastores, les reprendió por no proteger sus ovejas. Él les dijo, no fortalecisteis la débil, ni cuidaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado, de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes, son presa, se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas, no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Qué palabras tan fuertes, qué reclamo y qué acusación tan contundente. Los hombres deben quedar advertidos por este ejemplo. Por eso, digamos que un hombre y una mujer, su esposa o su hermana o una persona que no sea conocida, están caminando por la calle y alguien viene y los amenaza. ¿Qué debe hacer entonces un hombre? ¿Huir? No. ¿Debería esconderse detrás de la mujer? Tampoco. La masculinidad bíblica siente una responsabilidad natural, dada por Dios, de avanzar y ponerse entre la amenaza y la mujer. ¿Saben por qué? Porque los hombres están diseñados para proteger
a otros de manera sacrificial. Estadísticamente hablando, encontramos que un hombre, hay un porcentaje muy alto, por así decirlo, creo que 80% o más, de que los hombres están dispuestos a dar su vida por su familia o aún por una persona desconocida. Eso es una realidad del corazón del hombre. No vamos a pedirle a alguien más que lo haga, es nuestra naturaleza. Pero también hay un énfasis en esta descripción que mencioné al principio, y es particularmente de todos, pero específicamente de lo que es las mujeres, en este cuidado, este sustento y este liderazgo. Ahora bien, obviamente, cuando definimos el carácter masculino, podríamos centrarnos en el llamado a trabajar y cuidar el huerto en Edén, a dirigir la iglesia o a muchos otros ámbitos o esferas que se nos dan para relacionarnos directamente con otros, pero en este caso con lo que es las mujeres. Pero hemos elegido enfocarnos en la forma en la que los hombres se relacionan específicamente con las mujeres, porque creemos que no nos ayuda a comprender el objetivo primordial. Esto nos ayuda a entender el objetivo primordial de la Biblia en lo que significa ser un hombre en particular. La manera en la que el hombre trata a las mujeres, sea su madre, su esposa, sea sus hijas, sea su compañera del trabajo, sea una vecina, la manera en la que él trata pone en evidencia la masculinidad bíblica en él. Los hombres deben liderar y amar a las mujeres en formas que glorifiquen a Dios. Y es en las relaciones entre hombres y mujeres donde más veremos claramente los distintivos masculinos. Por eso, en consecuencia, todo esto sucede porque adaptamos este liderazgo, esta forma de proveer o sustentar, esta manera de servir sacrificialmente, adaptando estas cosas a acciones de maneras adecuadas y a las diversas relaciones en las que los hombres se encuentran involucrados. Los ponemos en práctica, eso sería, los llevamos al taller y las ponemos en práctica. De allí que, ya concluyendo, los hombres y las mujeres tienen todo tipo de relaciones. Estas diferentes relaciones traen diferentes tipos de responsabilidades. Es muy diferente la responsabilidad que yo tengo para con mi esposa que la que tengo para con mi hija, la responsabilidad que tengo para con mi madre que la responsabilidad que tengo para con la hermana que nos acompaña en la congregación. Pablo le dice a Timoteo, un hombre más joven, en 1 Timoteo capítulo 5, versos 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Mira la comparación, es una responsabilidad. Si hablamos con un pastor y hay algún asunto que por ahí nos llama la atención o vimos que no necesariamente era correcto, la manera es, no lo reprendas, exhórtale como si fuera tu papá. A los más jóvenes, mira cómo deben exhortarse entre los jóvenes, como a hermanos. ¿Se dan cuenta la esfera o la manera en la que somos llamados a relacionarnos a diferentes tipos de relaciones? A las ancianas, como a madres, dice Pablo a Timoteo. A las jovencitas, como a hermanas. Y todo esto debe englobarse de esta manera, con toda pureza. Con toda pureza. O sea, cuando hablamos con un anciano, un pastor, cuando hablamos con una hermana, con una jovencita, ¿verdad? Como si fuera una hermana, cuando hablamos con una mujer anciana o ya de edad, como si fuera mamá mismo, o cuando hablamos con una jovencita, una muchacha, como si fuera mi hermana mismo. Y todas estas relaciones deben estar cubiertas de este principio, pureza, con toda pureza. Por eso, te animo a hacer un inventario de tus relaciones y a ver si encajan con este carácter familiar. Si no, Dios te llama a un cambio en oración y humildad. Pero cierro con estas palabras. Dios nos llama a amar a nuestras esposas. Nos llama a discipular y disciplinar a nuestros hijos, a ser fieles en nuestra amistad y a ser celosos en la obra de su reino. El gran llamado de nuestras vidas es responder, he aquí, yo soy tu siervo, Señor. Ayúdame por tu gracia a ser fiel a tu llamado. Entonces, que Dios levante un ejército de tales hombres en nuestro tiempo y que juntos nos postremos ante nuestro soberano Señor buscando su gracia y le declaremos, Señor, recibo de ti mis dones y mi llamado. Mi mayor gozo es servir a un Señor tan grande como tú. Me humillo para cultivar y cuidar de modo que Jesús sea exaltado en mi vida. He aquí tu siervo, Señor. Si hacemos esto, amados hermanos, aquellos que nos escuchan, responder al llamado del Señor en nuestras vidas con una fe plena, entonces podemos estar seguros de que nuestro Dios Salvador nos dará la gracia necesaria para servir y liderar como los hombres del Evangelio que Él nos llama a ser. Entonces, y solo entonces, cuando finalmente la asamblea de los santos sea llamada en los cielos, podremos esperar con ansias el escuchar
al Señor decirnos estas preciosas palabras a los hombres cristianos y que debemos valorar por encima de todas las demás palabras. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto es simplemente una pequeña introducción a nuestro tema, pero con esto podemos abrir la puerta a buscar y charlar más sobre estas cosas, puesto que es un tema pertinente y necesario. Eso es, mis amados hermanos. Gracias, Roberto, por esta ponencia, este tema que nos das. Eh, Agradecerte de verdad porque es muy importante para la sociedad de hoy y para la iglesia también. Básicamente hacerte unas cuantas preguntas. Una de las primeras que tú mencionabas era que hablabas de dos tipos, tal vez no sé si eran posturas respecto a los roles. Tú hablabas del igualitarismo y del complementarismo. Estos roles o posturas, por así decirlo, respecto a los roles, ¿estabas haciendo diferencia en las posturas dentro de la iglesia o estabas marcando posturas fuera de la iglesia, fuera del contexto cristiano y dentro del contexto cristiano? No sé si nos Sí, podrías hacer. estas dos posturas tienen más que ver con la manera en la que la iglesia ve las responsabilidades y los roles del hombre y la mujer. La perspectiva egalitaria o el egalitarianismo que habla de igualdad eh, es una perspectiva que toma ciertos textos y presenta el hecho de decir, miren, somos iguales en todo, entonces no hay por qué hacer distinción y por lo tanto es una perspectiva que creo que salta del principio bíblico, creo que es una postura que va un poco más al extremo, mientras que el complementarianismo, que creo que es la perspectiva bíblica, mejor dicho, dentro del contexto de la iglesia local, presenta la manera en la que funcionamos. O sea, nuestra naturaleza, en esencia, en creación, es igual delante de Dios, porque Dios nos formó iguales en honra, ¿verdad? Y demás. Pero cuando pensamos en responsabilidades, ahí viene el hecho de poder complementarlos. Cuando pensamos en un hogar, sería imposible que los dos puedan complementarse si son iguales en todo. ¿Verdad? Normalmente aún vemos esto en la dinámica del matrimonio, cuando vemos una pareja que está por casarse, te das cuenta que el carácter de uno es muy distinto del otro. Si fueran iguales, no estarían juntos. Necesitan ser distintos el uno del otro para poder ensamblar, complementarse, integrarse mutuamente. Sí, gracias. Y entendiendo esto del principio del complementarismo, es importante, o veo que en tu charla que has dado en tu ponencia, para ti es muy importante empezar desde el Génesis, ¿no? Y esto me hace pensar mucho porque a veces conversando con hermanos u otras personas, amigos, nos dicen cuando nosotros hablamos de estos roles entre hombre y mujer desde las cartas o partimos de las cartas del apóstol Pablo, siempre está el motivo de no, pero ese es el otro contexto Mm. y no, entonces, Es que la cultura o el lugar, ajá, las circunstancias, sí. pero qué bueno que tú partes, o qué tan importante es partir desde el Génesis, desde el inicio, para desarrollar, digamos, una teología bíblica del hombre o de la mujer, ¿no? Sí, lo sorprendente es que cuando partimos de ahí siempre va a ser un ancla. Algo que uno de los profesores me enseñaba, doctor Richard Barcelos, es que a veces uno tiende la costumbre a contar textos para pesar, ¿no? Pero hay ciertos textos que no necesitan ser contados, que pesan mucho más. Él decía, hay un versículo que tiene un principio fundamental, o sea, de fundamento, pesa mucho más que 10 versículos que tratan de probar un punto. Y entonces, el asunto es que uno toma el Génesis y es plomo, no se va a mover, está ahí inamovible. Y luego vemos a Jesús tomar Génesis, vemos a Pablo tomar Génesis y nos presenta ese principio ya en la aplicación, sin caer en muchas veces esos errores que decimos, pasa que no en la cultura o que sucede que la circunstancia en la que vivían. No, Génesis lo deja clarito. Ujú, sí, gracias. Y hay una realidad, por ejemplo, en América Latina y en lo que es la iglesia, es que vemos dos realidades que tal vez que obviamente uno reflexiona y es muy triste, ¿no? Una realidad vemos que la iglesia está llena solamente de hermanas, o la mayoría de hermanas, y uno se acerca y dice, ¿y tu esposo o algo? ¿No? ¿Qué pasó con el hermano? Nos dicen, bueno, él está trabajando, ¿no? Está Mm. trabajando, ¿no? Para proveer la casa. Entonces a veces uno dice, ah, no, lo admira, ¿no? Ah, está trabajando, pues, pero apartas su rol de la iglesia, ¿no? Y de conexión de su familia con la iglesia. O también vemos hermanos que teniendo su esposa, sus hijos, solamente van solos a la iglesia, ¿no? Y uno también ahí uno se pregunta,
y el hermano va solo. Entonces, qué importancia, uno se pone a reflexionar, ¿no? Y considero que es importante ver que también el rol del hombre es también no solamente un proveedor material, que es Ujú. muy importante eso, pero también un rol de proveedor espiritual, ¿no? Como un sacerdote en su casa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, creo que aquí, como mencionaba, bueno, mencioné este libro que lo recomiendo mucho, El mandato masculino, pero hay un libro, no lo tengo aquí a la mano, pero es muy valioso para entender mucho más esa labor de cultivar y de trabajar, o sea, de guardar. Y es el libro del doctor Sam Waldron, El hombre como sacerdote de su hogar. Ahí realmente se presenta con mucha amplitud esas responsabilidades que tenemos dentro del hogar y a partir de esto, fuera de él, como quienes son directores en la adoración en el hogar, como quienes son aquellos que instruyen, como quienes interceden. Y un ejemplo bien tomado de la vida de Job y lo que hacía cada vez que se reunía su familia, sus hijos celebraban, ¿verdad? Él dice que hacía sacrificios por ellos y se refleja a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que lo que yo animaría, o sea, un reto, un desafío es que los hombres no se limiten a considerar que su rol se ve obviamente evidenciado en la manera en la que traen sustento al hogar económicamente. Realmente esa es una parte, no la parte más pequeña, pero es una parte dentro de todo el equipo de lo que es la responsabilidad dentro del hogar. Es que nuestra tarea es sustentar espiritualmente también a nuestra esposa y nuestros hijos. Aún a veces yo creo que es necesario ir a tomar los principios y dejar que estos tomen nuestra mente. Ir al texto bíblico, por ejemplo, tomar la ley de Dios, los 10 mandamientos, y observar realmente qué es lo que quiere de nosotros como hombres al ver el día del Señor. Entonces notar que realmente, aunque hay circunstancias a veces un poco extremas en las cuales a veces nos limitamos a no poder congregarnos por necesidad, por misericordia, ¿verdad? La idea o lo ideal es que el hombre sea balanceado y pueda dedicar sus 6 días a trabajar y ese día con su familia se congregue. Pero el reto es que no nos limitemos a pensar que esto es ser hombre. No, no, no. La Biblia amplifica mucho más eso y nos muestra áreas en las que podemos trabajar mejor, prepararnos para ser más efectivos en nuestra labor dentro del hogar. Realmente nuestra tarea es formar hombres y mujeres dentro del hogar que puedan perfilar y reflejar la masculinidad y la feminidad bíblica. Y para eso necesitamos estar bien dotados de esa gracia del principio escritural y poder aplicarlo de una manera correcta. Por eso, el mandato masculino, el hombre como sacerdote en el hogar. Ahí, precisamente hasta estaba revisando el libro de teología sistemática de Joel Beeke y Paul Smalley acerca de la antropología. Y es tremendo cómo se presenta esta doctrina y nos presenta nuestra naturaleza, nuestra esencia en cuanto a la masculinidad bíblica. Ok, bueno, acá un hermano que nos está viendo acá por las redes nos pregunta, ¿cómo relacionar debidamente con esta masculinidad bíblica el feminismo moderno? Mm. O sea, más bien cómo contrastar, ¿no? Sí, Cómo, sí, es saber que la masculinidad bíblica es socavada por el feminismo moderno, lamentablemente por las ideologías que se han levantado en estas décadas. La masculinidad bíblica también es socavada lamentablemente por movimientos como el LGBT y todas las letras que le continúan. Y lo que tenemos que hacer es contrastar firmemente esto, ¿no? No permitir, por un lado, que se malinterprete masculinidad bíblica con machismo, que es realmente algo con lo cual nosotros también estamos en contra. El machismo no es algo que manifiesta que una persona es un hombre, ¿no? Miren qué hombre es, qué fuerte, que grita, cómo dirige a su familia como a la fuerza, ¿no es cierto? No, eso no es masculinidad. Pero cuando lo contrastamos bien, encontramos que si los hombres hicieran su trabajo en el hogar con sus esposas firmemente, fielmente delante del Señor y sus hijos, mucho de la desinformación que hay en estos movimientos sería opacado y comenzaríamos a entender mejor nuestro rol. Creo que es necesario sentarnos y tener largas conversaciones con personas que tal vez distan de lo que nosotros pensamos, para escucharlos y entender realmente el por qué. Vamos a encontrar que tal vez la raíz no necesariamente es muy profunda, y cuando comenzamos a explicar bíblicamente el porqué realmente de lo que es una masculinidad y una feminidad bíblica, consecuentemente esto va a traer mayor entendimiento. Porque hay personas que están molestas con los hombres, por ejemplo, por el mero hecho de ser hombres, pero porque no están entendiendo realmente la composición, la responsabilidad, el rol que Dios le ha dado. Entonces, el contraste debe ser bien marcado
pero tiene que haber puertas abiertas para charlar y compartir más sobre esto, sobre todo porque todo esto tiene un cauce en el Evangelio. Si hemos de entender cómo interpretar el mundo en el que vivimos, cómo entender las responsabilidades que tenemos, las circunstancias en las que el mundo en el que vivimos, que es bajo pecado, necesitamos verlo a través de los lentes del Evangelio. Ahí vamos a poder encontrar no solo salud y sanidad para nuestras almas a través de la salvación que Cristo ofrece, sino cómo también estas áreas pueden ser alcanzadas, no obviamente pensando en que el Evangelio puede salvar movimientos. A lo que me refiero es que aunque salva personas, puede traer luz sobre esos lugares o estas conversaciones o posturas o ideologías que han socavado la masculinidad bíblica y la sociedad como tal. Sí, y considero importante cómo tú lo has estructurado, ¿no? Tu charla, pones primero el fundamento y luego el carácter, ¿no? Porque entendiéndolo así, vamos a, en cierto sentido, a dar frente a al machismo y al feminismo, ¿no? Porque a veces una distorsión del fundamento, porque puedo saber cuál es mi rol, cuál es mi labor, pero si no entiendo con qué carácter lo tengo que realizar mi rol, entonces entramos a lo que es el machismo, ¿no? Entonces ahí está la distorsión. Bueno, buen enfoque y me pareció muy interesante. La última pregunta, libros para recomendar, aunque lo has venido recomendando así parte por parte, pero tal vez tienes algunos libros que nos puedas Sí, recomendar. tengo algunos en mente. Siempre es mi afán el tema de los libros, poder tener recursos buenos a la mano. Como mencioné, El mandato masculino de Richard Phillips, El hombre como sacerdote en el hogar del doctor Sam Waldron. Tengo por acá el libro de Kevin DeYoung, Hombres y Mujeres en la Iglesia. Es un libro muy útil, tremendamente valioso. Creo que entenderlo bien nos va a ayudar a poder entender también cuál es el lugar que Dios le ha dado dentro de la congregación de la iglesia local, cómo es que hay tantos servicios que se pueden desarrollar en la congregación, pero entendiendo el lugar que Dios ha dado al hombre y a la mujer en la iglesia, ¿no? De Kevin DeYoung. No lo tengo aquí, pero hay uno que hace referencias de teología para vivir. No recuerdo el nombre, pero hace referencia a la manera en la que el hombre y la mujer fueron constituidos. Hay otro libro por acá, los libros, por ejemplo, de eh, Ken Hughes, si no me equivoco, Disciplinas de un hombre piadoso. Hace poquito salió este libro que me parece tremendamente valioso, de Ray Outlund, sobre la muerte de la pornografía, Hombres de Integridad construyendo un mundo de nobleza. Este lo he revisado un poquito, pero lo recomiendo muchísimo. Solo con lo poco que he podido revisarlo, es tremendamente valioso. Se llama eh, La muerte de la pornografía, Hombres de Integridad construyendo un mundo de nobleza. Y después pequeños libros cortos, como el que mencionaba de Tim Challenge, sobre el carácter cristiano de editorial Monte Alto. Eh, otro libro también muy útil sobre este tema es, lo tenía en mente ahora, bueno, este de carácter cristiano. Eh, Tengo que recordar un par más, porque he estado revisando algunos acá en la mano y sí que me... eh, el de... ¿Se llama? Patrick Morley, El hombre frente al espejo. Ese es uno muy bueno. Y algunos libros que él ha escrito también sobre este tema. Hay buenos recursos en este campo. Anhelaría que podamos producir más libros sobre este tema. Hay uno de Tim Challenge también que hace referencia a la pureza y un llamado a los hombres en cuanto a este tema, conocido como Limpia tu mente. Muy buen libro, muy buen recurso. Es lo que podría recomendar. Hay más, solamente tengo que recordarlos. Sí, ya para ir terminando, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poco más. Claro, bueno, como saben, mi nombre es Roberto Espinosa, estoy aquí en Ecuador, soy ecuatoriano, me casé con Ailén, esposa es argentina, tenemos dos hijos, Abril Natalia y Lucas Bautista, y estamos esperando nuestra tercera hija, eh, que llega en noviembre, estamos debatiendo todavía cómo queremos que se llame. Eh, por la gracia del Señor, serví los últimos 7 años aproximadamente en el ministerio pastoral en una iglesia donde conocí al Señor, que en este año precisamente cumple 40, una iglesia en Machachi. Hace 2 años atrás, en la providencia del Señor, Él nos llamó a esta preciosa labor de plantar iglesias, una labor atenuante, pero preciosa, con un fuerte peso en mi corazón por esta labor. Así que, pues, salimos de nuestra congregación a dedicarnos a este trabajo, ¿no? Y por la gracia del Señor ahora servimos en plantar una iglesia bautista reformada aquí en la capital, en el sur de Quito,
centro-sur de Quito, anhelando a partir de esto poder rogar al Señor que nos dé la fuerza para poder seguir plantando más iglesias y formando hombres. Pero hasta ahora estamos abocados directamente a lo que es la plantación de esta iglesia. Por ahora se llama Misión Bautista Reformada y posiblemente dentro de unas pocas semanas podamos ver una iglesia establecida en este lugar. Luego, también la providencia del Señor, trabajo con la editorial Legado Bautista Confesional y en la distribución de literatura y recursos para nuestro seminario aquí, como diferentes lugares e iglesias en el Ecuador. Es una gracia del Señor que nos ha dado para poder contactar y compartir con muchos más hermanos en nuestro Ecuador, y a su vez ver cómo el Señor está obrando en diferentes lugares aquí en nuestro país. Por la gracia del Señor ha ido avanzando muy bien el proceso de ver iglesias estableciéndose como iglesias volviendo a las escrituras. Y yo precisamente en esta zona en la que me encuentro, que es Quito, la capital, como en la sierra, puedo verlo de primera mano. El movimiento aquí en Ecuador empezó en la costa, en gran parte en Guayaquil, en estas zonas, pero ahora podemos ver cómo Dios también está permitiendo ver estos frutos aquí en la sierra del Ecuador. Así que en esto nos encontramos ahora involucrados por la gracia del Señor y anhelando poder dar frutos y seguir creciendo en esto. Gracias, Roberto. Gracias, hermanos que están del otro lado de la pantalla, por cada sábado que nos siguen por los diferentes temas que estamos dando. Nos preocupamos no solamente por los temas, sino también por los hermanos que van a dictar los temas y creemos que son los idóneos y que están preparados para poder dar, creyendo fielmente que el Evangelio no debe ser distorsionado y sobre el Evangelio ir construyendo nuestras vidas. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a sacar un nuevo curso en el mes de noviembre, vamos a estar dando mayores detalles. Antes de despedirnos, Pastor Roberto, agradecerle una vez más y tal vez últimas palabras de esta transmisión. Ánimo, ánimo. Asumamos el llamado que Dios nos ha dado con un corazón totalmente dispuesto. Estemos dispuestos a reconocer nuestros errores y enmendarlos y que dependamos totalmente del Señor, su gracia y de las huellas que Cristo ha dejado en el camino. Un abrazo grande a todos, hermanos. Listo, hermanos, nos estamos viendo el próximo sábado. Dios les bendiga. Nos vemos.